Bien, vamos a continuar revisando lo que son las funciones. Ya hicimos correr una función, ¿no? Ya trabajamos con esta. Ya le hicimos la prueba, ¿no? Hemos visto en dónde se crean las funciones y demás. Y habíamos quedado pendiente con este ejercicio, ¿no? Que era crear una función que dado el ID de un cliente, retorne su nombre completo concatenado como un solo valor, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con la función. Cuando trabajemos con las funciones, no se olviden siempre utilizar ya los delimitadores, ¿no? ¿Listo? Y bueno, vamos a trabajar acá con la función create function, ¿de acuerdo? No se olviden que las funciones tienen que tener como prefijo el UFC, ¿no? Es por buenas prácticas nada más. Entonces, vamos a llamar cliente nombre, le voy a llamar, no se me ocurre otro dato. Y los parámetros que esta función va a recibir, vamos a cambiar un segundito. Ahora sí. Los parámetros que esta función va a recibir, pues nos dice que va a recibir el ID de un cliente, ¿no? O sea, crear una función que dado el ID del cliente, entonces va a recibir el ID del cliente. Y el ID del cliente es un tipo de dato small int, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a recibir un ID, ahí está, ID del tipo small int. Este es el parámetro de la función, ¿ya? Entonces miren, estamos siguiendo la sintaxis anterior también. ¿Y qué dice? Dado el ID de un cliente, retorne su nombre completo. O sea, ¿qué va a retornar esto? El nombre completo del cliente, ¿no? Entonces, el nombre, y dice acá concatenado como un solo valor, o sea, vamos a hacer una concatenación. Entonces, si lo concatenamos los nombres, el apellido paterno y el apellido materno, miren, acá son varchars de 50. Si lo concateno los tres, voy a tener un varchar de 150, ¿no? Obviamente puede haber un espacio en blanco entre ellos, entonces voy a estimar que va a ser un varchar de 155. Eso es lo que vamos a retornar. O sea, el nombre completo concatenado como un solo valor, ¿no? Todo esto lo vamos a concatenar y lo vamos a retornar, ¿ya? Luego tenemos lo que es el begin, para iniciar lo que es la función, y el end al final, ¿no? Lo que delimita el cuerpo de la función. Realmente acá podemos hacer ya todo el código que nosotros querramos trabajar, ¿ya? Ahora miren, solo tenemos el ID, o sea, vamos a hacer acá un select asterisco de los clientes, aquí arribita. Vamos a hacer correr. Entonces solo nos van a dar el ID y hay que retornar esto concatenado, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo obtener el nombre concatenado de algún cliente? Pues para eso voy a escribir aquí abajo la consulta. Haría algo así, ¿no? O sea, haría un concat, ¿no es cierto? Y el nombre completo, pues haría el apellido paterno, coma, el espacio. El apellido materno puede ser nulo, entonces acá vamos a utilizar lo que es un if null, ¿no? Y luego vamos a concatenar lo que son los nombres. Si hago esto, voy a tener obviamente los datos concatenados, ¿no? Ahí está, ¿no? O sea, vamos a tener el nombre completo concatenado como un solo valor, pero me va a ingresar un ID. O sea, acá tendría que colocar una condición where ID cliente sea igual al ID que me va a ingresar acá. Se puede ingresarme aquí un 1, un 2, un 3, etcétera. Miren, por ejemplo, voy a poner del 2 y pues este es el valor que tengo que agarrar, ¿no? Si coloco un 4, pues este es el otro valor que tenemos que capturar, ¿no? Esa es la idea y esta es la consulta que nosotros queremos hacer correr, ¿de acuerdo? Básicamente ahí está el resultado. Cambiando este valor que estamos colocando de forma estática, pues por este de acá, ¿no? Que es el parámetro que va a ingresar acá, ¿ya?
Ahora, esto lo tenemos que asignar a una variable para después retornarla. Entonces, miren acá, voy a declarar una variable, le voy a llamar resultado, que va a ser del tipo varchar de 155. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro resultado. Y ahora, este res tiene que ser igual a todo esto. El resultado de todo esto lo podemos agarrar como una subconsulta, así. ¿No? O sea, cuando lo asignamos a una subconsulta y ya hemos avanzado también en subconsultas, pues el valor que va a ser escalar en este caso lo podemos asignar a esta variable. Entonces acá vamos a hacer un set res que va a ser igual a toda esta subconsulta. La vamos a hacer aquí. ¿Listo? Solo que aquí hay un detalle. El ID ingresar, pero el ID a comparar va a ser este parámetro que se nos está asignando acá, ¿no? Entonces, con eso vamos a obtener el nombre completo de ese cliente. Y estando ahí, pues vamos a hacer un return de ese res, ¿no? Para terminar de retornar esto. Aquí nos está saliendo un error porque por cada instrucción, obviamente, nos falta ahí terminarlo con un punticón. Entonces, miren, capturamos el nombre con este ID, pues lo asignamos a esta variable. Esto estamos utilizando ya el concepto de subconsulta y lo pasamos ahí. Vamos a probar. Ahí está, miren, me dice que se ha creado. Oh, tenemos un error. Ah, tenemos un detallito, ¿no? Les dije con esta versión tenemos que aumentarle, los que tengan este problemita, aquí al final el deterministic, ¿de acuerdo? Sí, me está saliendo ese errorcito. Ahora sí, vamos a hacer correr. Ahora sí me creo, ¿no es cierto? Y la función está acá, ¿no? Voy a refrescar esto y ahí está, ¿no? ¿Sí? Podemos probar la función, podemos llamarla directamente, ya saben eso, con un select. Digamos con el 2. Y lo vamos a hacer correr. Ahí está, ¿no? Con el 3. Ahí está, ¿no? Y lo podemos utilizar esto ya en una consulta un poquito más interesante, ¿no? Podemos agarrar, seleccionar from cliente. Podemos seleccionar si queremos el ID del cliente. Podemos llamar a esto pasándole ya el ID del cliente para que por cada registro que recorramos del cliente pues nos seleccione ya su nombre completo sin necesidad de que nosotros tengamos que estar concatenando a cada rato, ¿no? Y le vamos a pasar su crédito. No estoy usando alias, ¿ya? Entonces algo más interesante ya nos puede salir de esta manera, ¿no? ¿No? Nuevamente le podemos asignar alias y lo que nosotros queramos. Entonces miren, ahí está una función que ya está agarrando acá una opción. ¿Ya? Vamos a aprovechar que estamos trabajando con funciones para ver ahora algo que son las estructuras selectivas. Al igual que en programación, pues nosotros acá, dentro de lo que son los procedimientos almacenados y las funciones, podemos utilizar ifs, podemos utilizar switch, que acá no se llaman switch, se llaman case. ¿Listo? Entonces podemos utilizar esto. Miren, acá está la sintaxis. Bueno, tengo un SQL Server y acá está MySQL. Esta es la sintaxis del if. O sea, no es necesario explicarles cómo funciona un if, porque ustedes saben utilizar un if en programación. Entonces es lo mismo. Lo único que tenemos que aprender es la sintaxis. ¿Ya? Entonces miren, es un if, la condición. Luego viene la palabra reservada then. Obviamente acá viene todo el código por si esta condición es verdadero. Y no necesita aquí apertura ni cierre de llaves, nada, ¿no? O sea, directamente todas las instrucciones que se puedan dar si esta condición es verdadera. Y acá, pues todas las instrucciones si esta condición es falsa, ¿de acuerdo? Obviamente el else es opcional, ¿no es cierto?
Y luego tenemos un end if, punto y coma recién acá para cerrar lo que es esta estructura. ¿Ya? Esa es la forma en la que se trabaja con un if. Vamos a aprovechar esto para jugar un poquitito con esta misma función. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. O sea, hace lo que tiene que hacer hasta ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si aquí yo le paso, por ejemplo, o sea, ¿qué ocurriría si aquí le paso el 100? Me devuelve nulo, ¿no? O sea, un ID que no existe yo le he pasado. Entonces, incluso un -1 tampoco existe ese ID. Entonces, me sale algo medio feito, ¿no? Un nulo directamente, ¿ya? Entonces, vamos a controlar ahora que si digamos, no existe ese ID, ¿ya? Si no existe ese ID, pues entonces aquí no, nos diga ID incorrecto. O sea, ya nos controle eso la función, por si se le envía algún ID que no existe. No vamos a retornar un nulo, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a volver a recrear esta función. Vamos a cambiarle un poquito el enunciado, concatenando su valor. Y vamos a decir, en caso que el ID ingresado no corresponda a ningún registro, desplegar el mensaje así, ¿no? No existe un cliente con el ID ingresado. ¿De acuerdo? Ese es el mensaje que nosotros vamos a desplegar. ¿Listo? Entonces, vamos a modificar esta función. Ya sabemos que directamente nosotros no podemos hacer un alter a la función. Tenemos que necesariamente eliminarla. Entonces la voy a eliminar. Para borrar una función, pues simplemente hacemos acá un drop function. ¿No? Ya la hemos eliminado. Y aquí la vamos a recrear. O sea, aquí se va a seguir haciendo casi todo. Pero aquí tendríamos que preguntar algo. If, todavía no voy a colocar la condición, pero si existe ese ID, entonces vamos a hacer esto. Todo esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Y si no, pues vamos a decir que res va a ser igual directamente a este mensaje de acá. Y aquí vamos a hacer el end if. ¿Ya? La idea es colocar aquí una condición para saber si existe ese ID o no en la tabla cliente. Y si existe ese ID, pues seleccionamos. Y si no, pues decimos que no existe un cliente con el ID ingresado. La pregunta, ¿qué consulta podemos colocar ahí o cómo podemos preguntar para saber si un ID existe o no existe en la tabla cliente? ¿Quién se anima a responder? Sí, por unos puntitos en su siguiente evaluación de bases. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? Hola, hola. ¿Hay alguien vivo? Ah, ya, muy bien, eso es lo bueno. A ver, pausamos un cachito para ver si alguien puede responder eso. A ver, entonces hay una sugerencia que es interesante y dice esto, ¿no? Hacemos esto y pregunto, aquí si esto es diferente, esto podría dar nulo, ¿no? Si no encuentra el ID, entonces podría decir acá si res y no pregunto si esto es diferente de nulo, no puedo hacer esto, diferente de null, no puedo preguntar así. Ya, por si acaso, porque con la nulidad no hay esto, el diferente o el igual. Tendría que decir is not null, si no es nulo, entonces hago algo, ahorita no sé qué, ¿no? Y si no, pues es nulo, entonces hago esta cuestión. Ahorita me está saliendo error
por esta situación, ¿no? Entonces podría cambiarlo esto de esta forma. Si esto es nulo, entonces le cambio el valor a res y retorno esto. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces captura. Ya, esa es una forma y de ahí le vamos a dar a Bel, era, ¿no? Quien usaba esta idea, entonces está grabado más, entonces le vamos a dar unos puntitos, ¿ya? Está bien, me parece lógica su idea. Va a funcionar para este caso, porque estamos concatenando, entonces nos podría dar una concatenación nula. Pero en otros casos no necesariamente vamos a concatenar. Va a haber posiblemente la idea de hacer unos conteos o algunas operaciones que nos devuelvan en algunos casos cero. No puedo preguntar, digamos, si ese resultado es cero ya también, porque en algunos casos la sumarización de algo también nos podría dar cero. Para este caso va a funcionar, pero lo vamos a hacer de otra forma un poquito más genérica. Reitero que en esto sí funciona, porque nos puede dar un nulo. Pero imagínense que les pida, digamos, dado el ID de un producto, retornar cuánto ha recaudado en total ese producto. Entonces, eso lo podemos hacer tal vez con un zoom, con un isnul, o podemos decir cuántos pedidos, perdón, se ha hecho para ese producto. Entonces, podemos hacerlo con un count, y un count siempre nos va a devolver un cero. Entonces, puede o sea, por lo menos nos va a devolver un cero, perdón, el count. Entonces, puede que ese producto no haya tenido movimiento, haya pasado algo. Entonces, nos puede devolver cero. Y el hecho de que nos devuelva cero no va a significar de que no existe ese producto. No sé si me explico. No sé si me he explicado, tal vez me he trabado en el ejemplo que les he dado. ¿Se ha entendido más o menos la idea? Voy a explicar con una más. Supongan que recibo la idea del cliente y quiero saber cuántos pedidos ha realizado el cliente. ¿Cuántos pedidos? Entonces haría un conteo. ¿No ve? Y si existe aquí el cliente 5, digamos, y no ha hecho ningún pedido, pues me va a devolver 0, porque el conteo no me devuelve un nulo, siempre me devuelve por lo menos un 0. Entonces yo no podría preguntar acá si ese conteo es 0, entonces asumir que no existe el ID, porque el ID sí va a existir. Entonces hay algunos casos en los que esto de la nulidad no siempre se va a cumplir. ¿Ya? En este caso sí va a aplicar, pero en otros no. Por eso voy a hacer algo genérico. ¿Listo? Voy a mantener la pregunta que tenía así. Y solo en caso de que esto se cumpla, todavía no voy a colocar la condición, pues ahí voy a calcular este valor. Entonces primero vamos a verificar si el ID que he ingresado acá existe o no. Fuera de saber si el resultado es nulo o no, vamos a verificar la existencia del ID. Hay varias formas. A ver, la primera forma es con un conteo. O sea, ¿qué puedo hacer? Miren, por ejemplo, si quisiera saber si el ID 2 existe, puedo hacer esto. Select count asterisco from cliente where te hacía mal, ¿no? Podemos escribir ese where ID cliente sea igual a 2. Entonces, miren, si existe este ID, ese conteo me va a devolver un 1. Pero si le envío un ID que no existe, ¿cuánto me va a devolver ese conteo? ¿Qué valor creen que me va a devolver? ¿Qué valor? Exacto, me va a devolver 0. ¿No? Incluso si le envío un número negativo, me va a devolver también 0. No existe esa ID. Entonces puedo agarrar esto y aquí tener una variable. Digamos, contador le vamos a llamar, del tipo entero. Y aquí hacer esto. Set contador igual a esa subconsulta. Solo que en vez de pasarle un ID así un valor estático, le vamos a pasar el ID. Esta es una forma para verificar si un ID existe o no. Y acá
pues si esto es mayor a 0, pues existe. Y hago estas operaciones. ¿De acuerdo? Esa es una primera forma. Lo voy a hacer correr con esto, ¿ya? Y luego voy a hacer la segunda forma. ¿Ya? ¿Se entiende esa primera forma? Hola, hola. Parece que no. Allá. Lo voy a hacer correr con esto, ¿ya? Primera forma. Entonces, ejecutamos, se ha creado. Y miren, ahora voy a hacer primero del 1, ¿ya? Para ver que funciona. Y nos va a salir su nombre, porque ese ID existe. ¿No ven? Pero si ahora le envío un 100, pues sabemos que ese ID ya no existe. No existe un cliente con el ID ingresado. Me sale el mensaje, ¿no es cierto? Me despliega eso. ¿De acuerdo? Esa es la primera forma. Funciona. Vamos con la segunda forma de hacerlo. ¿Ya? Miren, acá puedo hacer lo siguiente. Select asterisco. Si quisiera saber si existen datos para el cliente con ID1, más o menos haría esto. Y aquí me va a salir por lo menos un registro, ¿no ven? O sea, me sale un registro. Y si le pongo un ID que no existe, pues me salen 0 registros. ¿Se entiende? O sea, no hay ningún registro. Con esto me sale por lo menos una fila. ¿No ven? Ahí está la fila. Pero cuando ya pues es otro, no me sale fila. ¿Se entiende eso? Lo que estoy haciendo ahorita. ¿Sí? Ahora, aquí hay algo interesante. Vamos a quitar esto, todo esto de acá, y vamos a decir acá, segunda forma de saber si un ID existe o no en una tabla. Voy a colocar eso como subconsulta acá. Y en vez de enviarle un número así estático, le vamos a enviar el ID. Ya ese parámetro que nos está ingresando. Ahora, aquí hay una función que se llama exist. Y esto lo debe ver en bases 1. Si la subconsulta a la cual está referida el exist por lo menos devuelve una fila, o sea, mayor o igual a 1, una fila de resultado, este exist se evalúa como verdadero. Y si esta subconsulta no devuelve ninguna fila, pues el exist aplicado a esta subconsulta retorna un valor falso. Entonces, miren, voy a hacer correr solamente esto individualmente ahí, otra vez. Si fuese el ID1, o sea, si entraría el 1, esto va a devolver una fila, ¿no ve? Entonces, este exist va a retornar, aplicado sobre esto va a retornar verdadero. Y esta condición va a ser verdadera y va a entrar aquí. Pero si el ID que ingresa es así, entonces miren, esta consulta no va a devolver ninguna fila. O sea, 0 filas. Entonces, cuando devuelve 0 filas, el exist aplicado sobre esta subconsulta devuelve un valor falso. Esa es la función exist. ¿Ya? Ahora, yo le eché un select asterisco. Cuando hago un select asterisco, pues, y el ID existe, voy a hacerlo con el 1 nomás. Hasta el 1 lo voy a seleccionar. Miren ahí nomás, sin los ceros. ¿No? Entonces, obviamente voy a seleccionar todas las columnas. Para saber si existe o no, puedo seleccionar simplemente una columna, ¿no? Para no ocupar memoria. ¿Para qué hacerlo todo, no? Solamente esto. Igual va a seguir dando el resultado. O sea, si no hay, pues miren, con el 100 no hay nada, ¿no? No devuelve ninguna fila. Y con el unito nomás, seleccionándolo esto, pues ahí sí devuelve por lo menos una fila. Entonces, así funciona este exist. ¿Se entiende la idea? Solo que acá le voy a pasar el guión bajo ID. ¿Ahora sí se entendió? ¿Se entiende esto? Lo vamos a probar. No sé si lo he borrado ya la función, lo he borrado creo, ¿no?
Le hemos vuelto a crear. Y miren, primero con el 100, que va a decir que no hay. Ahí está, ¿no? No existe. Y ahora con uno que existe. Acá lo voy a cambiar por un 2. Y ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, estamos aprovechando para ver ahora cómo verificar si existe o no el ID en una tabla. Hemos visto dos formas. Y aparte estamos utilizando el if. ¿Ya? La siguiente sesión de bases vamos a trabajar con lo que es el case. Y vamos a seguir haciéndolo con funciones. ¿De acuerdo? Bien, para que no sea más largo el video, como estamos un poquito sobre horas y que tienen clases, lo vamos a detener acá.